Después de 20 años limpiando cada rincón de aquella casa, cuidando hijos que no eran suyos, y cocinando como si alimentara a su propia familia, la echaron sin mirarla a los ojos. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco, y en sus manos solo quedó un baúl viejo, pesado y polvoriento. Ni un gracias, ni un abrazo, ni un salario justo. Solo ese objeto inútil que parecía un insulto, sin saber que dentro se escondía el destino que cambiaría su vida. El eco de los pasos resonaba en el mármol brillante de la mansión. Ella los conocía de memoria. Había pasado 2 décadas recorriendo esos pasillos, puliendo cada superficie, cuidando cada detalle como si fueran parte de su propia casa. Pero esa mañana, los pasos no eran suyos. Eran los de la señora de la casa, acompañados por un tono frío y distante que anunciaba lo inevitable. «Ya no necesitamos tus servicios», dijo sin mirarla a los ojos, como quien se deshace de un mueble viejo. El corazón de la mujer se encogió. 20 años de trabajo, de madrugadas preparando desayunos, de noches velando a los niños cuando tenían fiebre, de silencios tragados cuando la humillaban. Todo reducido a una frase seca. Intentó responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Solo alcanzó a apretar las manos, buscando fuerza en sí misma. La puerta principal se abrió con un chirrido solemne. Afuera, el sol golpeaba con dureza, como si quisiera subrayar la crudeza del momento. 2 hombres de la casa le entregaron un baúl viejo, pesado, cubierto de polvo. «Esto es lo que te corresponde», dijo uno de ellos, con indiferencia. Ella lo miró incrédula. ¿Eso era todo? Después de tantos años, ni siquiera un salario justo, ni un agradecimiento. El baúl parecía un insulto, un recordatorio de que para ellos nunca fue más que una sombra útil. El golpe de la puerta al cerrarse detrás de ella fue como un disparo en el pecho. Se quedó en el umbral, con el baúl entre los brazos, sintiendo que el mundo se derrumbaba. Recordó los días en que llegó por primera vez, joven y llena de esperanza, pensando que ese trabajo le daría estabilidad. Recordó las risas de los niños, las confidencias que alguna vez le hicieron, los cumpleaños en los que cocinó como si fueran para su propia familia. Todo eso ahora se borraba con un portazo. Con pasos lentos, comenzó a caminar por la calle. El baúl pesaba más de lo que parecía, y cada metro recorrido era una carga doble. El peso físico y el peso emocional. La gente la miraba con curiosidad, algunos con compasión, otros con indiferencia. Ella bajaba la cabeza, avergonzada, como si llevara un cartel que dijera despedida, desechada, olvidada. En su mente, las imágenes se mezclaban a la cocina donde pasó tantas horas. El olor del pan recién horneado, las voces que alguna vez le dijeron gracias y luego se transformaron en órdenes secas. Sentía que había entregado su vida a un lugar que nunca la consideró parte de nada. Al llegar a su barrio, las casas humildes parecían recibirla con un silencio cómplice. Allí nadie tenía mansiones, pero sí corazones que entendían el dolor. Una vecina la vio pasar y le preguntó qué llevaba. Ella solo respondió: un baúl viejo, nada más. Lo colocó en el rincón más oscuro de su sala, como quien guarda un recuerdo que no quiere mirar. Se sentó frente a él, exhausta, con las manos temblando. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, como lluvia contenida por demasiado tiempo. No lloraba solo por el despido, sino por la sensación de haber sido invisible durante 20 años. El baúl estaba allí, mudo, como testigo de su derrota. Ella lo miraba con rabia, pensando que era la representación perfecta de lo que le habían dado a nada. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, una chispa de curiosidad comenzaba a encenderse. ¿Por qué le habrían dado ese objeto? ¿Por qué no simplemente nada? Esa pregunta quedó suspendida en el aire, como una semilla que aún no germinaba. Por ahora, lo único que sentía era el vacío de haber sido expulsada de un lugar que alguna vez creyó suyo. El baúl, pesado y viejo, se convirtió en símbolo de su despojo, en la última herida de una vida marcada por la injusticia. El baúl permanecía en el rincón más oscuro de la sala, como un animal dormido que nadie se atrevía a tocar. Ella lo había dejado allí, sin fuerzas para abrirlo, sin ganas de enfrentarse a lo que pudiera contener. Cada vez que lo miraba, sentía un nudo en el estómago. No era un regalo, era un recordatorio de la humillación. La casa humilde donde vivía parecía empequeñecerse con la presencia del objeto. Sus paredes descascaradas, el techo que goteaba, los muebles desgastados, todo hablaba de carencias, y ahora, ese baúl viejo se sumaba a la lista de cosas inútiles que acumulaban polvo. Ella lo veía como una burla. «Esto es lo que vales», parecía decirle cada vez que sus ojos se posaban en Helen. Los días pasaban lentos. La rutina era dura: levantarse temprano,
preparar un café aguado, salir a buscar trabajos pequeños que apenas alcanzaban para pagar el pan y el arroz. El dinero nunca era suficiente, las cuentas se acumulaban, los recibos de luz y agua se convertían en amenazas. En las noches, el silencio de la casa se llenaba de pensamientos oscuros. ¿Qué sería de ella ahora? ¿Cómo sobreviviría sin ese empleo que, aunque injusto, le daba un ingreso seguro? El baúl seguía allí, inmóvil, pero presente. A veces, mientras barría el piso, lo golpeaba sin querer. El sonido hueco le recordaba que estaba vacío de valor, o al menos eso creía. Lo odiaba, pero no podía deshacerse de él y algo en su interior le impedía sacarlo a la calle. Tal vez era orgullo, tal vez era miedo. Las noches eran las peores. Se sentaba frente al baúl, con una vela encendida, y lo observaba como un enemigo. Recordaba las palabras frías de la señora de la casa, el portazo que la expulsó, la indiferencia de los hombres. Todo se mezclaba en su mente, y el baúl se convertía en símbolo de su derrota. Sin embargo, también era un misterio. ¿Por qué le habían dado eso? ¿Por qué no simplemente nada? Esa pregunta la perseguía. En ocasiones, pensaba que tal vez dentro había algo de valor, pero enseguida se reprendía. No seas ingenua. Si tuviera algo importante, no te lo habrían dado. Y volvía a dejarlo cerrado, acumulando polvo. El tiempo avanzaba, y con él, la desesperación. Una tarde, después de caminar horas buscando trabajo sin éxito, regresó a casa, con los pies hinchados y el alma cansada. Se dejó caer en la silla frente al baúl. Lo miró con rabia, con tristeza, con impotencia. Era como si ese objeto se burlara de ella, como si le recordara que había sido desechada. Pero en lo más profundo de su corazón, comenzaba a crecer una chispa. El baúl no era solo un símbolo de desprecio, también era un enigma. Y los enigmas, aunque duelan, llaman a ser resueltos. Ella aún no lo sabía, pero ese rincón oscuro de su sala guardaba más que polvo y recuerdos. Guardaba la posibilidad de un cambio, la semilla de una nueva vida. Por ahora, lo único que tenía era la certeza de su pobreza y el peso del pasado que la aplastaba. El baúl seguía cerrado, como su destino, pero la pregunta seguía latiendo en su mente, cada vez más fuerte. ¿Qué hay dentro? La noche cayó pesada sobre la ciudad. El viento se colaba por las rendijas de la ventana y hacía temblar la llama de la vela que iluminaba tenuemente la sala. Ella estaba sentada frente al baúl, como tantas veces antes, pero esa noche algo era distinto. El cansancio acumulado, la desesperación por no encontrar trabajo y la rabia contenida se mezclaban en su pecho como un torbellino. Ya no podía soportar más la incertidumbre. Con manos temblorosas, se acercó al baúl. El metal de las bisagras estaba oxidado, y al intentar abrirlo, un chirrido áspero rompió el silencio. Dentro encontró lo que esperaban: ropa vieja, mantas gastadas, algunos objetos sin valor aparente. Todo parecía confirmar su idea de que aquel baúl era solo una burla. Suspiró con resignación, pero algo llamó su atención. Al mover una de las mantas, notó que el fondo del baúl no estaba firme. Una tabla parecía floja, como si ocultara algo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Dudó unos segundos, temiendo que no fuera más que una ilusión. Sin embargo, la curiosidad pudo más. Con esfuerzo, levantó la tabla. Debajo, un compartimento secreto se reveló. La vela iluminó un espacio oculto, donde descansaban fajos de billetes antiguos, cuidadosamente envueltos en papel amarillento. Había también documentos con sellos oficiales, y un pequeño cofre de madera que contenía joyas, anillos, cadenas, pendientes, que brillaban tímidamente bajo la luz. Ella retrocedió, incrédula. Se llevó las manos a la boca, incapaz de articular palabra. Era posible que todo eso hubiera estado allí, escondido, mientras ella pensaba que el baúl no valía nada. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una mezcla de miedo y esperanza. El silencio de la sala se volvió más denso. Cada objeto parecía tener un peso enorme, no solo material, sino simbólico. Era como si la vida, después de tantos años de humillación, le estuviera devolviendo algo, pero al mismo tiempo, el hallazgo la llenaba de dudas. ¿Por qué estaba eso allí? ¿Lo sabían los dueños de la casa? ¿Se lo habían dado por error? ¿O era un secreto que preferían olvidar? Tomó uno de los billetes entre sus dedos. El papel crujió, y el olor a viejo le recordó que ese dinero llevaba años escondido. No sabía cuánto valía, ni si aún podía usarse, pero la cantidad era considerable. El cofre, con joyas, brillaba como una promesa de futuro. Se levantó y caminó por la sala, con el corazón desbocado. Sentía que el destino le había jugado una carta inesperada. Durante años había soportado desprecios. Había trabajado sin descanso,
había sido invisible, y ahora, en el rincón más oscuro de su casa, se abría una puerta hacia algo nuevo. La vela titilaba, proyectando sombras que parecían bailar alrededor del baúl. Ella se sentó de nuevo, con los ojos fijos en el compartimento secreto. No sabía qué hacer. Parte de ella quería gritar de alegría, otra parte temía que todo fuera un error, que alguien viniera a reclamar lo que había encontrado, pero en lo más profundo, una voz interior le decía que aquello era suyo, que la vida, de alguna manera, le estaba dando una oportunidad. El baúl, que antes era símbolo de desprecio, ahora se transformaba en un cofre de esperanza. Esa noche no durmió, se quedó observando los billetes, los documentos, las joyas, como si necesitara convencerse de que eran reales. Cada vez que los miraba, sentía que su destino estaba cambiando. El descubrimiento no era solo material, era la posibilidad de recuperar su dignidad, de levantarse después de haber sido derribada. El baúl ya no era un enemigo, era un aliado inesperado, un secreto que aguardaba ser usado para transformar su vida. El amanecer llegó con un aire distinto. Ella había pasado la noche en vela, observando los billetes y las joyas. El baúl, antes símbolo de desprecio, ahora era un cofre de posibilidades. Pero junto a la esperanza también había miedo. ¿Qué hacer con todo aquello? ¿Era correcto guardarlo? ¿Debía devolverlo? El dilema la consumía. Recordaba cada humillación sufrida en la mansión Lanórdenes, gritadas, miradas de superioridad. Las veces que trabajó, enferma sin que nadie lo notara. No merecía una compensación por su sacrificio. No era justo que la vida le diera, aunque por accidente, una oportunidad de levantarse. Se levantó y caminó por la sala, con el corazón agitado. Pensó en denunciar el hallazgo a las autoridades, pero imaginó la respuesta a los dueños. Con su poder y dinero, reclamarían todo. Ella quedaría con las manos vacías, quizá, incluso, acusada de robo. La idea la llenó de temor. Otra opción era vender las joyas en secreto, cambiar los billetes poco a poco, usar el dinero para sobrevivir. Pero esa decisión también la inquietaba. ¿Y si alguien descubría el origen? ¿Y si la perseguían? El miedo se mezclaba con la esperanza, creando un torbellino en su mente. Se sentó frente al baúl y cerró los ojos. Recordó a su madre Han: la dignidad no se negocia, hija, pero la vida te da pruebas para que decidas quién eres. Esa frase resonó en su interior como una guía. No se trataba solo de dinero, se trataba de lo que haría con él. Durante días, reflexionó en silencio. Observaba el baúl cada mañana, cada noche, como si esperara que le hablara. Finalmente, comprendió que no podía quedarse paralizada por el miedo. Había sufrido demasiado. Había entregado su vida a un lugar que nunca la valoró. Ahora tenía una oportunidad y debía usarla con inteligencia. Decidió no buscar venganza. No iría a reclamar nada. No enfrentaría a quienes la despreciaron. Eso solo la encadenaría al pasado. En cambio, usaría lo que había encontrado para construir un futuro distinto. Un futuro donde nadie pudiera humillarla, donde pudiera vivir con dignidad. Con cautela, comenzó a actuar. Vendió discretamente algunas joyas en un mercado lejano, donde nadie la conocía. El dinero que obtuvo fue suficiente para pagar las deudas que la ahogaban. Poco a poco, fue cambiando algunos billetes, siempre con prudencia, evitando levantar sospechas. Cada paso era un riesgo, pero también una liberación. La sensación de libertad era nueva. Por primera vez en años, no tenía que preocuparse por el pan o la luz. Podía respirar sin el peso constante de la pobreza. El baúl, antes símbolo de derrota, ahora era el inicio de una nueva vida. Sin embargo, lo más importante no era el dinero en sí, sino la decisión que había tomado al usarlo para levantarse, no para hundirse en la venganza. Comprendió que la verdadera justicia no estaba en enfrentarse a quienes la despreciaron, sino en demostrar que podía vivir mejor sin ellos. El baúl seguía en el rincón de la sala, pero ya no era un enemigo, era un aliado silencioso, un recordatorio de que incluso en la humillación más profunda puede esconderse una oportunidad. Ella había tomado su decisión: transformar el dolor en esperanza, la injusticia en dignidad. El tiempo pasó, y con él, la vida de la mujer comenzó a transformarse. Lo que al inicio fue miedo y duda, se convirtió en acción prudente y esperanza. Con el dinero obtenido de las joyas y los billetes, pagó las deudas que la ahogaban, reparó el techo de su casa y compró muebles sencillos pero dignos. Poco a poco, la sombra de la pobreza dejó de ser tan opresiva. Sin embargo, lo más importante no fue la comodidad material, sino la claridad que ganó en su corazón. Comprendió que el verdadero valor de aquel hallazgo no estaba en las monedas
ni en las joyas, sino en la oportunidad de decidir qué hacer con ellas. Podía guardarlas solo para sí, vivir mejor y olvidar el pasado. Pero eligió algo distinto, al compartir la dignidad que tanto le habían negado. Con esfuerzo y discreción, abrió un pequeño negocio de comidas caseras en su barrio. No era un restaurante elegante, sino una cocina humilde con mesas de madera y un fogón que siempre olía a hogar. Allí preparaba los mismos platos que durante años cocinó en la mansión, pero ahora, con un sabor distinto, el sabor de la libertad. La gente del barrio comenzó a acudir, atraída por el aroma y por la calidez con la que ella los recibía. Pronto, el negocio creció. Contrató otras mujeres que, como ella, habían sido invisibles en trabajos mal pagados. Les ofreció un salario justo, horarios humanos y, sobre todo, respeto. Cada una de ellas se encontraba en esa cocina no solo un empleo, sino un lugar donde sentirse valorada. La mujer se convirtió en un ejemplo silencioso de que la dignidad puede renacer incluso en los rincones más oscuros. El baúl seguía en su sala, pero ya no era símbolo de desprecio. Ahora era un recordatorio de que la vida, aunque cruel, puede esconder oportunidades inesperadas. Ella lo miraba con gratitud, no por lo que contenía, sino por lo que le permitió construir. El baúl había sido la chispa que encendió su nuevo destino. En las noches, después de cerrar el negocio, se sentaba frente al baúl y reflexionaba. Recordaba los años de humillación, las lágrimas derramadas, el portazo que la expulsó de la mansión. Y luego miraba lo que había logrado Anne: una vida más estable, un negocio que daba trabajo a otras mujeres, un barrio que la respetaba. Comprendía que el dolor no había sido en vano. Había sido el camino hacia una fuerza interior que nunca imaginó tener. No buscó venganza, no regresó a reclamar nada. Su victoria estaba en vivir mejor, en demostrar que la dignidad no depende de quienes intentan pisotearla. Su victoria estaba en transformar la injusticia en esperanza, en convertir un objeto despreciado en el inicio de una nueva vida. La reflexión final que guardaba en su corazón era clara: me dieron un baúl viejo pensando que era nada, pero dentro encontré no solo dinero, sino la oportunidad de cambiar mi destino. La vida me enseñó que incluso en el desprecio puede esconderse un regalo. Y lo más valioso no fue lo que encontré, sino lo que decidí hacer con ello al levantarme, ayudar a otros y vivir con dignidad. Así, la mujer que un día fue expulsada sin agradecimiento, ahora caminaba con la frente en alto. Su historia no era solo la de un hallazgo inesperado, sino la de una transformación profunda. El baúl viejo, que alguna vez fue símbolo de derrota, se convirtió en el testigo silencioso de su renacimiento.